Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al Be Run Back, edición para América Latina en español. Este episodio es el número 161 y está siendo grabado hoy 4 de agosto del 2016 con una audiencia en vivo. Esta noche tenemos a Francisco Araya, quien nos continúa el tema de OpenStack, esta vez con el tema de Neutron en su primera parte. Si esta es su primera vez, lo invitamos al programa a formar parte de esta comunidad y, por qué no, también a participar como presentador. Usted mismo puede sugerir el tema que desea presentar y con todo gusto lo incluimos en la lista de presentaciones. A los que se encuentran esta noche con nosotros en vivo, le agradecemos una vez más el participar con nosotros y a los que están viendo la grabación, les invitamos a participar en vivo cuando les sea posible. Recuerde que pueden encontrarnos en professionalvmware.com/brownbacks. También nos pueden encontrar en Twitter como bbrownback y bbrownbacklatam y en bit.ly/brownbacklatam. También les recordamos que pueden ver las grabaciones de nuestro programa en el canal de YouTube. Nos pueden buscar como bbrownbacklatam y ahí podrán ver las grabaciones de los temas que hemos ido recorriendo a lo largo de estas presentaciones. Les recordamos que somos una comunidad global. Tenemos programas en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y África y, por supuesto, América Latina. Esta noche tenemos algunos presentadores que no se encuentran con nosotros. Kyle Morley tiene la noche libre, se encuentra en temas familiares. Sergio Muñoz tampoco se encuentra por acá, pero tenemos a nuestro compañero Ariel Sánchez. Adelante, Ariel. Muy buenas a todos. Aquí, muy emocionado de estar viendo un tema que yo siento que va a ser muy importante a largo plazo y con una gran persona que nos ayuda un montón, Francisco. Pues muy emocionado de estar aquí. Y por acá los Gracias, Ariel. acompaño yo, Larry González, desde Costa Rica. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como VirtualizCR. Y sin más ni menos, les presentamos a Francisco Araya, que nos tiene esta presentación. Gracias, Larry. Un saludo a todos. Vamos a... Ok, vamos a comenzar la presentación. Sí, OpenStack Neutron, parte 1. éxito. Vamos a hablar aquí ya de los fundamentos de lo que es OpenStack Neutron, los diferentes componentes y cómo interactúan. Bueno, acerca de mi persona, yo soy ingeniero en ciencia de la computación, actualmente soy CEO de Sentinel Labs, nosotros somos los creadores de Sentinel Labs, es un software que permite asegurar el funcionamiento de OpenStack, monitoreando sus diferentes componentes y logs. Fui parte del equipo de la primera nube pública y primera nube privada basada en OpenStack para Latinoamérica, por parte de Guion Networks, y llevo 4 años de experiencia en despliegues e implementaciones de OpenStack. Empezamos en el año 2012 con la versión SX. Como verán, es bastante antigua esa versión y llevamos harto tiempo trabajando en eso. Y bueno, vamos comenzando con OpenStack Neutron. OpenStack Neutron es uno de los componentes más scary, ¿no? De los que te dan más miedo de OpenStack, porque aquí es donde si algo no funciona, nada funciona, ¿no? Nos ha dado, en esto, a nosotros que hemos trabajado, operado y desplegado OpenStack, es uno de los componentes que nos ha dado más cicatrices de guerra. ¿Dónde está ubicado lo que es Neutron? Bueno, Neutron es el componente de networking de OpenStack, ¿sí? ¿Y qué es Neutron? Bueno, Neutron es el proyecto de OpenStack que provee Networking as a Service. Entre las interfaces de los dispositivos virtuales y los administrados por otros servicios de OpenStack. Por ejemplo, si nosotros tenemos un router y una máquina virtual que hizo Nova, Neutron es el encargado de hacer que estos componentes se hablen, ¿no? ¿Y cuál es la misión de Neutron? Bueno, es implementar servicios y librerías asociadas para proveer de una abstracción de red bajo demanda, escalable y tecnológicamente agnóstica. Esto es importante porque también, como todo OpenStack, al final del día habla con diferentes tipos de vendors, los que hacen drivers y los que no, y lo que es open source, etcétera, ¿no? Permite entonces Neutron lo que es la virtualización de la red en OpenStack. Aquí vemos el famoso diagrama, el que siempre vemos y que nos duele muchísimo porque no le entendemos nada. Ahí vemos dónde está ubicado Neutron. Le vamos a hacer un zoom y podemos ver que en Neutron son varios componentes, entre ellos Neutron Server, ya hablaremos de ellos en detalle. Los diferentes agentes de Neutron que proveen más características
a los componentes que vienen por defecto. Plugins, vamos a ver cuál es la diferencia entre plugins y agentes. Y todo esto habla con la base de datos y también con una cola de mensajes. Ya lo veremos. Partamos también con la evolución de Neutron. En realidad Neutron es un servicio que no existía desde el comienzo de OpenStack. En los comienzos de OpenStack, si nos remontamos a la versión Austin, que fue la primera, el componente de networking de OpenStack era Nova Network. Al final del día, todo está centrado en lo que era Nova, ¿no? Fue uno de los componentes fundacionales de OpenStack. Por ejemplo, si nos remontamos a la parte de storage, lo que es Cinder ahora, antes se llamaba en ese momento Nova Volume, ¿no? Y venía pegado a Nova, estaba el código todo muy monolítico, ¿no? Y Nova Network también, era parte de Nova. Y tenía un soporte inicial bien escaso, ¿eh? Porque solamente soportaba FLAT y FLAT DHCP. ¿Qué quiere decir eso? Que la topología de red, si yo desplegaba máquinas virtuales entre tenants diferentes, la IP privada que me entregaba para estas máquinas se podían ver entre sí, entre diferentes tenants. No proveía de ningún tipo de aislamiento. Y FLAT DHCP, la única diferencia es que te daba las IPs mediante DHCP, no había que asignárselas uno a mano, lo cual, como ven, es algo bastante rudimentario en aquel momento. Y ya luego en la versión Vexar es cuando entra que se puede utilizar VLAN Manager, ¿no? Y ahí ya sí, a través de las configuraciones de las diferentes VLANs, podemos ver lo que es un aislamiento en términos de las diferentes tenants. Es decir, yo a cada tenant le podía asignar una VLAN, lo cual de todas maneras no es lo óptimo porque nos hace depender de la creación de las VLANs, ¿no? No había todavía un mecanismo que creara las VLANs automáticamente. Luego en la versión Cactus ya se agrega un soporte básico de IPv6, sigue llamándose Nova Network. Y aquí en Essex, que es la versión donde yo personalmente comencé, es donde se empieza a dar una separación, se empieza a hablar de que Quantum, que es el servicio al cual antes se llamaba Neutron, eh, Quantum es un componente que empieza a ser incubado para poder entregar los servicios de red, ¿sí? Y por lo tanto, en esa versión ya se separan los componentes de Nova Network. Empieza a estar más separado de lo que es el proyecto de Nova y tiene su propia base de datos, ¿sí? Sin embargo, sigue siendo el componente oficial, Nova Network. En Folsom, ya Quantum empieza a hacer proyectos core, es decir, no solamente que gente developer los empieza a utilizar, sino que también ya tiene algunas características dentro de lo que es Horizon para poder explotar sus funcionalidades. Y en la siguiente versión, que es Grizzly, ya se habla directamente de Quantum como proyecto oficial de Networking as a Service. Y inclusive ya tienen soporte para metadata, ¿sí? Que ya lo veremos más adelante qué es y para qué sirve. Y también un soporte experimental para Load Balancer as a Service. Y llegamos al punto más importante, que es en Habana. En Habana es cuando ya, para empezar, se llama Neutron, cambia de nombre de Quantum a Neutron. Cambió de nombre porque Quantum era una marca registrada de un fabricante, creo que de discos duros y de cinta magnética. Y estos tipos creo que levantaron la mano y dijeron, no quiero que se llame como nosotros. Entonces cambió el nombre de Quantum a Neutron. Todavía en términos de código y de configuraciones, en algunas partes se sigue mencionando Quantum. Inclusive los nombres de los procesos a veces se llaman Q algo, como referencia de Quantum, pero el nombre oficial y ya definitivo es Neutron, ¿no? Y en esa versión, que es de hecho la que yo personalmente fue la primera vez que probamos el componente de Network as a Service, viene lo que es el soporte de ML2, de VPN as a Service y de Load Balancer as a Service. ML2, una arquitectura modular que veremos más adelante. Lo interesante es que en este tiempo, cuando se publicó Habana, y esta primera versión de Neutron fue muy polémico porque realmente daba muchos problemas. Nosotros lo sufrimos mucho cuando lo implementamos. Nosotros lo implementamos en producción. Daba muchos problemas en términos de la dependencia que tenía con Open vSwitch y la falta de escalabilidad que significaba eso.
Es decir, los creaban múltiples múltiples redes virtuales, empezaba a degradarse un poco el performance. Inclusive Open vSwitch, en términos de cuando se tenían muchas redes simultáneas, empezaba a ser necesario tener que reiniciarlo y eso significaba muchas ventanas de mantenimiento. Entonces, en términos de un cloud productivo con alta disponibilidad, eso no era muy aceptable. Y se hablaba mucho de que la gente todavía decía, no, hagamos rollback y volvamos a Nova Network. Nova Network es una opción muy conservadora en términos de que nunca se cae y es bastante limitado, no tiene para colocar integraciones con terceros fabricantes, pero funciona y no se cae nunca. ¿Por qué? Porque no tiene una abstracción 100% segura. Entonces hubo gente que dijo, ok, yo me quedo con Nova Network y otra gente que dijo, no, Neutron, sigamos con Neutron y hagamos que así funcione. Y la verdad es que actualmente ya en términos de las nuevas versiones, Mitaka, Liberty, ha mejorado muchísimo el soporte, se han agregado muchísimas funcionalidades. Estamos hablando de que en estas versiones hasta Kilo todavía no existía cosas tan básicas como Quality of Service y ya vemos que a partir de Mitaka existe el Quality of Service y a partir de Liberty ya hay un soporte de Firewall as a Service como tal, ¿sí? Entonces ha ido madurando muchísimo. Entonces, en términos de madurez dentro de lo que es OpenStack, vemos que tiene un 84% de adopción. Esto es casi la adopción que tiene Nova. Eso significa que prácticamente la mayoría de los deployments de OpenStack son con Neutron. Esto ha subido muchísimo. Estamos hablando que hace un año esto estaba en unos 60%, ¿no? Y en términos de madurez, bueno, de 8 características necesarias para validar madurez, ellos cumplen las 8. Y es un proyecto relativamente joven. Lleva solamente 4 años de los 6 u 8, ¿no? que deberían tener. Y bueno, comencemos con una arquitectura inicial de Neutron. Así es como es Neutron en las primeras versiones. Estamos hablando de que el proyecto de Neutron se empieza con un componente que se llama Neutron Server. Este componente, como vemos, tiene lo que es una parte que es el API y otra parte que es el scheduler. En términos del API, ¿qué significa? Que todos los servicios de Neutron con los cuales se va a comunicar tanto el dashboard y los diferentes otros componentes de OpenStack van a hablar a través de llamadas REST, ¿sí? Y eso significa que el Neutron Server tiene que tener estas llamadas arriba para poder escuchar y entender los requerimientos que se hacen. Hay una parte que se llama el Core API, que es lo básico, que es lo que permite la creación de networks o de redes, la creación de puertos y la creación de subredes, ¿no? Eso es lo básico y lo que provee el Core API. Y hay una extensión de la API que es para los recursos y los atributos. Y eso nos permite ya manejar los Provider Networks, que son unas redes avanzadas y aisladas que permite trabajar Neutron. Lo que es la asignación de puertos, la parte de router, L3, cuotas, los security groups, que es la seguridad, el scheduler, load balancer as a service, PVPN as a service y todos los demás componentes que se van agregando. Estamos hablando de que si, por ejemplo, un tercer fabricante agrega su driver, probablemente entre también una modificación dentro de esta extensión del API que provea esa posibilidad de poder hablar con este hardware, ¿no? Y bajo lo que es Neutron Server, bueno, tenemos dos tipos de plugins, los Neutron Core plugins y los Neutron Service plugins, ¿sí? Vamos a ver después una definición y diferencia entre ellos. Ahora, lo que son los Neutron Core plugins, cuando comenzó este tema, cuando comenzó Neutron, existían 3. El de Open vSwitch, bueno, existían varios más que 3, pero los 3 principales es el de Open vSwitch, el de Cisco Nexus y nos interesa también ver NSX, ¿no? Esos eran los cores, los plugins core. Eso significa que estaban desarrollados dentro de la arquitectura de Neutron. Eso después cambió y ya lo veremos.
Y dentro de lo que son los plugins de servicio está L3. Ahora, también se maneja el concepto de agentes, y entonces dentro de Neutron Server existen los agentes de DHCP, de L3, que al final del día es un IP tables en el nodo de cómputo, y los agentes de L2, que es una OpenVSwitch en el nodo de cómputo. Quiero entrar acá y comentarles cuál es la diferencia de ellos, ¿no? Los core plugins, básicamente, que era lo primero que veíamos, manejan funcionalidades relacionadas con conectividad L2 y la administración de las direcciones IP, ¿sí? Ahora, el más importante es ML2, ya vamos a ver por qué. Los service plugins entregan servicios adicionales al core, o sea, además de dar L2, se encargan de hacer el ruteo en L3, el firewall, el load balancer, la VPN. Ahora, si nosotros vemos en la arquitectura actual, esta es la pasada y vemos la actual, hay un cambio. ¿Qué es lo que se ingresó? Bueno, existe ahora lo que se llama la ML2, Modular Layer 2. Y es una arquitectura modular para que los drivers, en vez de construirlos sobre el core de Neutron, se hagan sobre este framework y por lo tanto tengan llamadas comunes entre los diferentes tipos de drivers. Y están divididos en dos, están divididos en los type drivers y los mechanism drivers. Los type drivers al final del día proveen la forma, la topología en que se va a entregar el servicio. Tenemos entre otros VLAN, GRE y VXLAN. Linux Bridge, hay también Local, que son más básicos, ¿no? GRE al final del día encapsula la conectividad en túneles definidos por software. Y VLAN y VXLAN ya dependen del hardware directamente. Y los mechanism drivers, al final del día, ahí es donde los vendors o las diferentes soluciones de conectividad desarrollan su lógica, ¿no? Existe por defecto el OpenVSwitch. Si vemos arriba, el Core Plugins, también existe el OpenVSwitch. Eso ya todo está deprecated. NSX sigue siendo un Core Plugin. Al final del día, hay un blueprint para que ya empiece a ser un ML2. ¿Sí? Pero lo que es OpenVSwitch ya está deprecated, ya no se usa el plugin directo, sino que se usa el ML2. Y eso también tiene tiene la ventaja de que con ML2 yo puedo tener más de un solo driver, mechanism driver. O sea, yo puedo manejar mis redes con OpenVSwitch y a lo mejor también con OpenDaylight al mismo tiempo, ¿sí? Para tener diferentes tipos de conectividad entre diferentes componentes. Hay varios drivers de Mechanism Driver, hay muchísimos vendors que proveen desarrollo sobre eso. Y si vemos los service plugins, bueno, esto ha crecido bastante. Ya existe el load balancer, que al final del día, entre otros, el que viene básico es un HAProxy dentro de un namespace. ¿Qué es un namespace? Es una aislación que hay en el kernel de Linux para poder levantar tantos load balancers con HAProxy como se requieran, y cada uno de ellos aislados entre sí. Al final del día, las redes de lo que es Neutron son también namespaces, están todos aislados. Es decir, dentro de, por ejemplo, si yo me conecto al host y busco las redes, no las voy a ver, están totalmente aisladas, pero sí hay comandos que nos permiten poder acceder a ellos desde el host. También tenemos la parte de firewall, hay un driver básico de IP tables y hay unos 3 fabricantes que proveen ya firewall as a service. No son muchos, la verdad es que quisiéramos que fueran más, pero ahí van desarrollando, ¿no? Y VPN as a service, que ya también maneja con un software open source que se llama OpenSwan, ¿sí? Y DHCP Agent por el lado de los agentes, al final del día, lo que provee es conectividad, perdón, es la generación el servicio de DHCP sobre la red L2 de las máquinas virtuales. Entonces, de esa manera, las máquinas virtuales cuando se asignan, obtienen una IP en automático. Eso también corre como un namespace, es decir, son procesos que están aislados dentro del kernel. También está el L3 Agent, que al final del día lo que hace es que en el nodo de cómputo existe una IP table, y eso significa que provee conectividad con los routers de OpenStack y poder salir al mundo exterior.
Eso también, esa gente corre en el nodo de cómputo, ¿sí? Y está el L2 Agent, que al final del día es un Open vSwitch que se instala en cada uno de los nodos de cómputo y que permite poder hablar a las máquinas virtuales y a las redes virtuales de esas máquinas, hablar con el servidor de Open vSwitch que está en el nodo de networking, ¿no? Lo que son los servicios que tiene Neutron. Y como habíamos visto en la figura, Neutron Server provee de dos servicios fundamentales. Trae el API con el cual todos los demás servicios de Neutron y OpenStack y etcétera, ¿no? Puede ser Nova, puede ser Keystone, etcétera, que hablen con Nova. Al hablar con Nova, hablan con Neutron Server. Y además tiene un scheduler. Entonces, con esto los agentes de Neutron intercambian información. Un scheduler al final del día es enviar información y que no haya ningún tipo de espera, sino que quede encolada en una cola de mensajes la información que se requiere y que se envía, ¿no? Lo interesante, a diferencia de Nova, si recordamos en lo que fue la presentación de Nova, Nova tiene un servicio eh, eh, dedicado para hacer scheduler, que se llama Nova Scheduler, y tiene un servicio que se llama Nova API, que es para entregar el API. En este caso, nuestro server hace esas dos cosas. Es un solo servicio que da API y da el scheduler, ¿sí? Ahí se nota que, por ejemplo, hay un equipo que es diferente, el que desarrolla Neutron, a diferencia de Nova. También tenemos el Neutron Metadata Agent. Este es un agente que permite encapsular metadatos en la red virtual y así servir sus contenidos en los namespaces de las redes virtuales. ¿A qué nos referimos con los metadatos? Bueno, cuando necesitamos inyectarle datos a las máquinas virtuales, por ejemplo, que se le asigne una cierta contraseña o ejecutar algún script inicial cuando se da de alta, o ejecutar alguna acción, nosotros esos datos podemos desde el mundo, entre comillas, físico, podemos inyectarle información a las máquinas virtuales. Ahí, por ejemplo, nosotros también de esa forma inyectamos las llaves de SSH para que cada máquina que se crea, cada máquina virtual que se crea tenga una llave de SSH diferente. De esa manera también no salen, por ejemplo, todas las máquinas con una misma llave de SSH y si se compromete una llave, se comprometan todas las máquinas virtuales de un cloud. Cada una de las máquinas virtuales tiene una llave diferente. Eh, estos, esta, este agente, al final del día, es un namespace que habla con la red virtual. Se tiene que ver y es un servidor. Entonces, cuando uno da de alta una máquina virtual y se aprovisiona, lo que hace es preguntar en un IP dentro de un segmento en específico por la información para poder personalizar la máquina virtual. Si detecta y tiene conectividad, él habla y obtiene estos datos. Sin embargo, si recordamos, en Nova también hay un servicio de metadata, que al final del día es el que tiene la información, y este servicio de Neutron lo que hace es que es un proxy que permite que la máquina virtual y el servicio de Nova Metadata obtenga y entregue la información a la red virtual, ¿sí? También tenemos el agente de Open vSwitch L2, y este agente es responsable de conectar los dispositivos TAP del kernel, del hipervisor, creados por Nova, y también configurar los bridge de Open vSwitch en los nodos de cómputo. Y también tenemos el Neutron de DHCP Agent, y este provee, como lo habíamos hablado, de DHCP para las redes. También tenemos el agente L3, que es muy similar al agente L2, solo que en vez de conectar máquinas virtuales y dispositivos, conecta los routers entre sí. Y además conecta las redes que hay con el mundo externo. Si nosotros vemos Neutron en funcionamiento, podemos entender cómo hay un servicio que es Neutron Server, el cual tiene el Networking Service y el Networking Plugin, ¿no? Y ahí maneja el API y él habla con la base de datos, también tiene la cola de mensajes.
Y al final del día, los nodos de cómputo lo que tienen son el agente de L2, ese es obligatorio, puede tener también otros agentes para la alta disponibilidad, pero por lo menos tiene que tener L2 para que las máquinas virtuales hablen con la red, ¿no? Al final del día lo que se hace ahí es que se encapsula la conectividad a través del agente 2 sobre la red física de los servidores de cómputo, de manera que dos máquinas virtuales en diferentes nodos de cómputo puedan verse entre sí a través de la red virtual. Y en el nodo de networking vemos que ahí vive lo que es el agente de DHCP, el agente de L3, hay un agente de L2 que es al final del día el que habla con Open vSwitch, y está el metadata proxy, lo que les decía, ¿no? Al final del día ese proxy habla con el servicio de metadata de Nova. Si lo vemos en más detalle, esto es un poquito más complejo. Al final del día tenemos lo que son los bridges que están en la parte del nodo de cómputo. Si lo vemos abajo, hay un bridge que permite conectar el hipervisor con el agente de Open vSwitch, y esto a su vez habla con un bridge sobre una interfaz de red física que es la que habla con la red física, ¿no? Y aquí estamos hablando que en la red física hay totalmente agnosticidad en términos del fabricante. Esta cosa habla Arista, Cisco, Huawei, etcétera. Nos da lo mismo. Si nosotros utilizamos un componente como GRE, que al final del día hace los túneles por software, nos da lo mismo. Ni siquiera necesitamos estar haciendo VLANs. Con una VLAN de servicio para la conectividad de las máquinas virtuales, ya a través de ahí pasa todo. Y eso significa también que podemos no tener la dependencia o no estamos limitados por el número de VLANs, por ejemplo, ¿no? En términos, y bueno, y sin usar VXLAN, que es la solución a eso, pero que nos hace depender de un fabricante. En este caso lo que nosotros podemos entregar es diferentes tenants, que al final del día son las particiones de recursos que tenemos de OpenStack para las diferentes máquinas virtuales. Tenemos diferentes tenants, una diferente red, y en este caso podemos entregarle diferentes IPs a las máquinas virtuales y que estén aisladas entre sí, tanto en diferentes tenants como en un mismo tenant. En un mismo tenant yo puedo tener varias redes virtuales con diferentes segmentos, ¿no? Y a través de routers que se implementan con el componente de L3, ya hablar con redes externas. Si nosotros vemos, podemos ver en esta figura también cómo funciona un deployment con NSX, ¿sí? A grandes rasgos, al final del día, hay un NSX controller que nos permite poder tener lo que es un API, que es la que habla con el Neutron API, y un componente de conectividad que nos permite que los diferentes nodos de SX tengan su propio Open vSwitch. Al final del día estamos hablando de que NSX usa Open vSwitch, pero una versión mucho más estable y avanzada. Open vSwitch, los principales colaboradores y los que comenzaron el proyecto son la gente de Nicira, que al final del día son los que crearon el proyecto de NSX y que terminó siendo comprado por VMware. Entonces, de esa forma, nosotros podemos entregar la conectividad con los diferentes nodos de SX, ¿no? Y eso nos provee también de una forma de poder usar también, como habíamos hablado, conexiones físicas de red con cualquier proveedor de red, ¿no? Al final del día ahí da lo mismo. Se puede hablar con GRE, con VXLAN, etcétera. Aquí vemos cómo es una topología de red, ¿sí? Al final del día, dentro de lo que es el dashboard de OpenStack, podemos nosotros entregar routers y diferentes nodos privados a lo que es dentro de lo que es los diferentes clouds. Esta topología de red, nosotros lo que vemos
es que tenemos una red pública a la cual salimos, si vemos arriba, con la cual salimos a través de un router. Este router, al final del día, lo que nos permite es conectar las diferentes subredes que se crean con Neutron con lo que es las diferentes eh, redes públicas. Yo dentro de OpenStack puedo definir varias redes públicas que al final del día me permiten salir al exterior, ¿no? Tanto a Internet como también se puede hacer redes públicas, entre comillas, internas, que nos permitan simular redes públicas sin tener que estar utilizando IPs de algún segmento público, ¿no? Que son tan escasas. Y vemos los diferentes nodos, que son las máquinas virtuales, que se comunican con redes públicas, lo que vemos, perdón, redes privadas, que es lo que vemos dentro de un color de color, digamos, y donde está la nube, eso significa que hay ahí una red privada. Aquí lo que estamos viendo es que hay dos redes privadas y hay un nodo que es el nodo número 2, que está tanto en la red privada, la red privada que se llama private y también pertenece a la red privada llamada data. Es decir, tiene interfaces en ambas redes. Las interfaces en el mundo de Neutron se les llama puertos, ¿sí? Así es como se maneja. Una lectura recomendada que les quería indicar es este libro, se llama Learning OpenStack Networking. Es muy bueno. Este libro lo que nos permite es poder entregar lo que es tanto una introducción de OpenStack como también el poder instalar y poder entender los diferentes componentes de OpenStack, ¿sí? Ahora lo que yo voy a hacer es mostrarles cómo funciona Neutron. No me digas que va a haber live Voy a demo. salirme de acá y vamos. Sí, claro. ¿Sí lo están viendo? Oh, sí, claro. Perfecto. Ahí está viendo. Perfecto. Ok. Ahí estamos. Al final del día, esto es un deployment con DevStack, ¿sí? Que ok. DevStack es lo que habías dicho que se puede instalar en la máquina local para probar todo un deployment de OpenStack. Exactamente. Okay. Exactamente. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es iniciar una fuente de DevStack Okay. para poder O sea, algunos el planes. ambiente aislado y desarrollo de... Perfecto. Sí, creo que me está dando... vamos a hablar un poquito más en detalle. Okay. La parte de la arquitectura de Neutron. Lo que les comentaba, el driver del plugin ML2 es un desarrollo reciente eh, dentro de lo que es el mundo de Neutron. Inicialmente no existía este driver y los diferentes vendors tenían que entrar a desarrollar dentro de las características de cada versión de Neutron, versión de OpenStack y a su vez versión de Neutron, tenían que entrar a estar haciendo nuevos drivers conforme iban haciendo cambios, vale decir, estaba todavía la funcionalidad y el desarrollo
muy hardcodeado dentro de lo que es OpenStack. Entonces, si cambiaba las versiones, se daba el problema de que no funcionaba, a lo mejor dentro de una nueva versión, un driver, y se tardaba muchísimo en sacar una nueva versión. La solución a esto fue implementar lo que se llama el MD2, que como les decía es un framework. A grandes rasgos ya están todas las funciones hechas y están listas para que los diferentes vendors completen con su funcionalidad core y con su manejo del diferente hardware lo que son los diferentes tipos de conectividad. Y entonces lo que ellos ofrecen es que uno, eh, dentro de todos estos drivers, lo dividen en dos, ¿no? El type driver, y al final del día lo que dicen es, ok, tú vendor, vas a desarrollar tu driver, y tu driver, cuéntame, ¿en qué topología va a estar? Ah, yo tengo un switch que en realidad en mi driver yo quiero que funcione y entregue VXLAN. Perfecto. Entonces tú vas a hacer un type driver VXLAN. Y eso ya está desarrollado. Y ellos solamente se dedican a desarrollar la parte del mechanism driver. Entonces ahí es donde meten toda la lógica de esta funcionalidad, ¿sí? En Dentro cierto modo, fue como crearles un API separado para que exactamente, crearan. sí, Sí. sí. Yo te iba a ¿Por qué? preguntar de eso porque yo vi que decía Open vSwitch arriba y también como un ML2 y ya es claro entonces. Lo que hicieron fue Exacto, adaptarlo para. exactamente. Y el que está arriba ya no se utiliza tanto. Ahora, esto también va y apunta es a empezar el que los vendors empiecen a sacar drivers más fácilmente. Cuando nosotros comenzamos con Neutron, casi ningún vendor tenía su driver, Cisco y algún otro más. Y eso significaba que entonces tenías que estar haciendo casi trucos para poder hacer que tu hardware funcionara, o tenías que irte a un nivel mucho más básico donde sí podías trabajar. Imaginemos, por ejemplo, que a lo mejor tenías que usar VLAN, ¿no? Eh, es interesante el tema de VLAN porque sí provee de aislamiento, sí funciona, tiene su limitante en términos de que no puedes implementar más de 4000 y algo redes, y eso significa que no puedes tener, a lo mejor si tienes un tenant, dos tenants que hicieron 2000, ya creo que ya te llenaste y ya no puedes seguir utilizándolo, ¿no? Y lo otro es que, como por ahí les mencionaba, tienes que estar creando las filas. Entonces, ese manejo involucra que haya alguien administrando el switch, y así no funciona en el mundo del cloud, ¿no? Tiene que ser todo automático y que el administrador de red te provea de las funcionalidades para que tú como administrador de cloud puedas entregar el servicio. El administrador de red al final del día, eh, tú eres cliente del administrador de red y el administrador de red no está administrando el OpenStack. Él lo único que hace es darte las conectividades, por ejemplo, en una implementación de OpenStack, donde cuando estás comenzando una implementación de OpenStack, tú tienes que llegar con el administrador de red y decirle, mira, yo necesito estas 6 redes, una red de servicio, otra red para que se vean las máquinas virtuales, que es sobre la que corre OpenSwitch, otra red a lo mejor para los diferentes, para el backup, otra red para el storage, etcétera. Tú le tienes que entregar ese diseño. Y ya una vez después de eso, ya el administrador de red no debería meterse mucho en lo que es cuando tú estás creando las máquinas virtuales y las redes virtuales. Para él ya es una caja negra. Él solamente ve la parte de arriba, ¿no? Que es la red física, y por dentro de la red física se entregan estos servicios, ¿sí? Y en lo que es los nodos de cómputo, ahí es donde corren los agentes. ¿Cuál es la diferencia entre el agente y el plugin? La diferencia es que la gente no corre en el nodo de networking, con excepción del DHCP Agent. El DHCP Agent sí corre en el nodo de networking, pero en realidad el DHCP Agent puede correr en cada uno de los servidores también de cómputo si lo entregamos de forma distribuida. Al final del día él le da lo mismo y está hecho para hacer de alta disponibilidad. Y el agente lo que hace es comunicar al Neutron Server el estado y las funcionalidades de L3 y L2,
a través del scheduler, ¿no? Los plugins van enfocados, aquí quiero hacer harto hincapié, van enfocados a entregar funcionalidades a nivel de servicio, no de las máquinas virtuales. Entonces, si vemos un service plugin llamado L3, eso significa que este es el servicio que entrega a los routers. Y si vemos un agente que se llama L3, es que este es un servicio que está en el nodo de cómputo que provee la funcionalidad de que las máquinas virtuales, a través de sus redes y subredes, puedan hablar con el mundo externo a través de L3, ¿sí? Entonces, al final del día, en una distribución o una implementación de alta disponibilidad, lo que son los routers virtuales viven en diferentes nodos de cómputo. Cuando es una arquitectura en baja disponibilidad, lo que son los routers virtuales viven en el nodo de networking. ¿Qué pasaba? Pasa que si en esa configuración, si el nodo de networking se cae o tiene algún problema, se te va abajo toda la red y todas las máquinas virtuales quedan sin red. Y eso para un usuario significa que no funciona nada, ¿no? O sea, sí, tus máquinas virtuales están arriba 100% de uptime, etcétera, pero para el usuario no se cayó todo. Eso pasaba mucho también con la gente de L2. Cuando yo les comentaba que en los primeros releases de Neutron, vale decir en Habana, por ejemplo, eh, lo que es el OpenSwitch empezaba a tener problemas de performance, se iba el uso de memoria, era un dragón de memoria, porque se iba el uso de memoria casi al 100% y partía en un 20%, ¿no? Y eso era porque pasaba el tiempo y empezaba a ocupar más recursos, escalaba muy, muy horrible. Eso ya está mejorado, pero en aquel momento había que estar haciendo reinicio de este agente, el que está en verde, el agente L2, en cada uno de los servidores de cómputo, para que empezara a recrear lo que son los diferentes puertos, ¿no? Y había que hacer un reinicio también de lo que era el servidor de OpenSwitch en el nodo de networking. Y eso lo único que significaba es que empezaban las máquinas virtuales, perdían conectividad y tenías que estar haciendo ventanas de mantenimiento. Y tiene un defecto bastante grande OpenSwitch, que es que la creación y la conectividad, que él maneja una base de datos, ¿no? Entonces, la conectividad que tú realizas cuando reinicias el servidor de OpenSwitch, él va asignando estos puertos uno a uno. Es secuencial y se tardaba, ya funciona bastante mejor, se tardaba algunos, por ejemplo, un segundo. Imagínate si tienes 600 máquinas, al pobre que le tocó la última, se quedó con su máquina por lo menos 5 minutos abajo, sin Ahora, conectividad. ahora que mencionas Ya, esto, pareciera que aquí Starlink es muy familiar y yo también tengo algo de familiaridad con NSX. Pareciera que cuando ellos tomaron el Anisira ya sabían de estos problemas porque NSX la arquitectura es instalar un agente en cada host y que los hosts básicamente perform y el controller nada más es donde uno configura y push, pero ya como que tenían esa distribución pensada. exacto, ahí lo vemos, ¿no? Ahí está el agente de OpenSwitch en cada host. Lo que pasa es que al final del día, si bien es cierto, Nisira era uno de los grandes constructores de OpenSwitch, es como así funcionan los modelos de negocio del open source. Tú al final del día no vas a esperar que un vendor llegue, te libere todo que está funcionando al 100% y te dé soporte sobre eso y gratis, ¿no? Eso así no funciona el mundo, alguien tiene que ganar dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final del día Nisira liberó y entregó mucho código, pero las funcionalidades más avanzadas y de más alto performance, ellos lo siguieron desarrollando y no estaba eso público, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué? Porque al final del día era la forma en que ellos se aseguraban de poder vender su producto. Y bueno, ya después los compró VMware y ya el producto como tal empezó a tener una categoría más, no tanto de OpenSwitch, sino que ya hablamos de un SDN hecho y derecho.
Eh, yo entiendo que también ahí, y ya lo veremos, me imagino, la próxima semana, que dentro de lo que es NSX tienes dos tipos de plugins, ¿sí? De OpenStack. Hay un plugin que es para hablar directamente con el mundo VMware, el hipervisor SX. Ese plugin tiene unas características bastante más avanzadas y hay un plugin que tiene como un set común de funcionalidades, o sea, tiene menos funcionalidades, que es para hablar con otros hipervisores, como por ejemplo KVM. Eh, entonces, si bien es cierto, NSX es una gran solución también para cuando usas el mundo de los hipervisores KVM. Está eh, optimizado para VMware. Exacto, está optimizado para VMware, te soluciona, y digo, era un problema que dolía mucho antes, lo que les decía de OpenVSwitch. En ese momento sí, mucha gente se fue con el SX para KVM como manera de poder solucionar este problema de performance, pero al final del día no tenías todas las funcionalidades, ¿no? Entonces, y bueno, fue de las primeras soluciones de SDN que habían y hablaban con OpenStack. Ahora hay un montón, hay varios vendors y cada uno dice que funciona bastante bien. La verdad es que no lo descarto y, por ejemplo, temas como alta disponibilidad. Ya alta disponibilidad la veremos en la parte 2 que se puede hacer de varias formas, ¿no? Se puede hacer con routers distribuidos en la parte de L3, se puede hacer con varios agentes también distribuidos o también puede hacerlo activo-pasivo y también temas como conectividad entre sitios, entre diferentes clouds que están en diferentes lugares geográficos. Estos vendors tienen soluciones que apuntan a solucionar eso. Si uno usa OpenVSwitch, no esperarías mucho el poder tener distribuido geográficamente una red de este tipo. ¿Por qué? Además, porque OpenVSwitch usa una base de datos. Eso significa que esa base de datos tiene que estar también repartida. Y es un problema. Esta base de datos al final del día se consume se insertan muchos registros muy habitualmente y eso significa que una base de datos así distribuida con una red con alta latencia va a dar muchos problemas. Entonces, al final Básicamente del día puede ser que funcione perfecto, pero ocupas otra nube para la base de datos. claro, exacto, Pero sí. sabes, todo Entonces, esto que nos dices es excelente para conocer la historia y dónde ha bifurcado el asunto. Muchas gracias, más bien. claro, sí, sí, y es para que entendamos también por qué existe el SX. O sea, si al final del día decimos, no, la mayor parte de los deployments son con OpenVSwitch, sí, es cierto, pero ¿sabes por qué también? Porque las implementaciones con OpenVSwitch no son implementaciones de OpenStack con miles de nodos de cómputo. Estamos hablando de miles de nodos de cómputo, que son miles de máquinas virtuales, que son por lo menos cientos de redes virtuales. Eso probablemente no escale tan bien con OpenSwitch. Y cuando veamos un caso así, probablemente o son muy conservadores y usaron Nova Network y todas las máquinas se ven entre sí, o tienen VLAN, etcétera, y eso significa que no tienen todas las funcionalidades. Con Nova Network no existe Load Balancer as a Service, no existe VPN as a Service, no existe Firewall as a Service, tampoco existe que un fabricante haga un driver, o sea, eso es muy limitado, y de hecho ya se le llama por parte de la fundación Nova Network es el Networking Legacy, o sea, eso va de salida. Eh, o usan eso como les decía, o están usando una solución de terceros. ¿Sí? Y es válido, ahí es donde está el negocio también. Claro, Y las soluciones de terceros funcionan súper bien. Hay unas que se integran más con OpenStack que otras, pero sí funcionan bastante bien. claro. ¿Sí? Y como Mira, les comentaba, ujú. este libro es muy bueno. De hecho, en los OpenStack Summit usualmente te lo regalan. Oh, Y van al próximo, pues vayan. La gente de Rackspace siempre lo regala. Yo tengo como tres. Tengo la primera, segunda y tercera edición, creo. muy bien. Eh, y si no, bueno, cuesta como $10. Está en ebook. Sí, Entonces es muy barato y está práctico para aprender. No van a ver nada tan avanzado, no van a ver características de alta disponibilidad como
como después veremos, pero sí van a encontrarse con por lo menos toda la parte básica que aquí vimos así a súper alto nivel. Ahí van a encontrar un poquito más de detalle en la parte básica de OpenStack. Neutron es un mundo, estamos hablando de que aquí hablamos de la parte de networking y no hemos visto ni siquiera load balancer, no hemos visto la parte de VPN. Ese tipo de servicios se entregan de forma separada y han ido creciendo conforme ha madurado el proyecto. VPN as a Service empezó muy tempranamente como algo experimental y no tenía mucha utilidad. Casi no funcionaba en una prueba de concepto. Ahora ya tiene más funcionalidad, inclusive hemos visto a través de la línea de comando de Neutron que existe, es posible entregar ese tipo de servicios, ¿no? Se pueden crear VPN sin problema. Todavía a nivel del dashboard, si nosotros buscamos la parte de VPN as a Service, no está desarrollada. Ahí nos damos cuenta que a veces los equipos, a lo mejor el equipo de Neutron se adelantó al equipo de Horizon, que es el del dashboard, y ya desarrolló la funcionalidad, pero la gente de Horizon todavía no tiene soporte para eso. La parte de Load Balancer as a Service sí está más avanzada, y la parte de Firewall as a Service fue experimental hasta por lo menos hace 2 versiones, y ahora ya tienen un driver que usa iptables, que es algo que al final del día se instala dentro de los nodos de networking y está aislado, pero también hay como 3 o 4 vendors que permiten hablar su hardware firewall con el mundo virtual. Por ejemplo, Viata. El Viata tiene un driver eh, para OpenStack que funciona como Firewall as a Service. Entonces, de esa forma, por ejemplo, un usuario que usa el dashboard de OpenStack puede abrir puertos y bloquearlos a través del dashboard sin necesidad de ir a la misma aplicación del appliance de firewall, ¿no? O no tener que ir a una línea de comandos. Habla, digamos, al dashboard de OpenStack. Pero, por ejemplo, eso es complicado porque significa que van cambiando las versiones de Neutron y dejan de funcionar esos drivers, hay que actualizarlos. Por ejemplo, justo en la semana estaba hablando con Álvaro y me contaba que todavía uno de los firewalls as a service que él quería utilizar no tenía soporte para mi TAC. Entonces, eso significa que hay que aguantarse un poco nomás. Sí, sí, sí. ¿Sí? No, curioso que mencionas iptables porque iptables es algo mucho de Linux. Yo que tengo apenas un poco de experiencia con OpenBSD, ellos usan otra cosa completamente, que es parecida, pero no es lo mismo. Entonces sí vale la pena conocer muy bien del networking de Linux para hacer después Sí. todo lo que es el deployment. Una cosa que quiero mencionar es que yo tengo a Stalin y a Jorge muted y no me han alzado la mano, pero quería abrirles el micrófono por si tenía alguna pregunta. Claro. Ya Stalin te abrió el micrófono. Sí, saludos, buenas. Muchas gracias, gracias por la presentación. Verdaderamente te agradezco porque nos da una introducción a lo que es verdaderamente la tecnología antes de que VMware comprara Anixira. Verdaderamente, personas que hemos aprendido de NSX, no teníamos idea de verdaderamente dónde vino toda la información, que ahora fueron las compañías que participaron para poner algo así junto. Y verdaderamente te lo agradezco porque me ha abierto los ojos y veo cómo todo ahora compagina una cosa con la otra. Claro, y ahí lo interesante es también agradecerle a la gente de Nisir en su momento que sacaron algo tan maravilloso como OpenVSwitch. O sea, al final del día, sí, yo me he pasado hablando mal de OpenVSwitch, pero es muy complejo hacer un software así. Eh, y es el estándar de facto de OpenStack. Y probablemente esto es como todas las cosas dentro del mundo del software libre, ¿no? Las primeras versiones son un tanto experimentales, luego son maduras pero tienen problemas y la gente que sabe operarlo es la que toma ventaja en eso y ya después empieza a llegar a ser mainstream y es muy sencillo y no tiene problemas, ¿no? Yo he visto lo que es el roadmap de lo que es OpenVSwitch y van muy avanzados, ya van en la versión 2.0 y realmente muchos de los problemas ya están siendo corregidos. Lo importante es ya empezar a estresarlo, ¿no? A meterle porque con pocas máquinas, estamos hablando de 100 servidores, no vas a tener problemas. Pero ya después empiezan los problemas de escalabilidad, ¿no?
Y algo que verdaderamente me llama la atención es, como te digo, VMware va a anunciar la integración con ACI de NSX. Y veo mucha similitud en lo que estás enseñando con lo que ellos quieren hacer. Claro, sí, 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 sí. Y, por ejemplo, también entiendo que hay, bueno, realmente si tú no usas NSX y quieres usar VMware con OpenStack, también lo puedes hacer. Hay una forma de trabajar con switches distribuidos de VMware, pero ahí no puedes usar Neutron. No hay driver de Neutron para eso y tienes que usar el modo legacy de networking, es decir, Nova El Network. Standard Switch. Yeah. Exactamente, pero no, la verdad es que eso es, si quieres hacer, bueno, si tienes un cloud donde tú sabes que las máquinas no hay problema que se vean entre ellas y que tienes prácticamente un solo tenant que lo va a usar, perfecto, pero si no, no te va a servir y eso ya todo es legacy, o sea, ya probablemente se lleva hablando mucho de que Nova Network va para afuera. Eh, lo han querido sacar desde Habana, desde Icehouse, ya se estaba hablando, pero todavía no está deprecated. Pero sí se le llama ya el servicio del Legacy. Pero yo te voy a decir algo, Open vSwitch tiene una misión y un gol que es muy grande. O sea, considerando que quieren competir directamente con nivel de producción, con calidad de producción, con gente que ha estado en el mundo networking por tanto tiempo, yo estoy más bien sorprendido de que lleguen tan largo y que metan features como VXLAN y todo esto. Y como tú Claro, dices, la experiencia de optimizar y de decidir, mira, si tenemos tanto tráfico, no podemos guardarlo todo y tomar esas decisiones, pues les tomará tiempo, ¿no? Llegar. Pero yo siento que claro. esa idea de decir, miren, déjenos a nosotros la inteligencia, la vamos a hacer en software, ustedes dennos la cosa física y déjenos operarla, eso es un gol así altísimo y que más bien yo siento que va rápido. Exactamente. También está lo que es el proyecto de Open Daylight. Ese se dice también mucho que es el futuro. El mismo, como vemos ahí en el tercer driver rojo que está abajo, hay un driver de Open Daylight. ¿Sí? Open Daylight es el futuro, no es el presente. Entonces, no funciona todavía tan bien o no hay mucha gente que tenga feedback alrededor de eso. Al final del día, como les decía, OpenVSwitch es el estándar de facto de driver de networking de OpenStack en el mundo de KVM y eso significa que todos los usuarios y toda la gente que tiene problemas o que haya tenido problemas entregó feedback y eso va siendo arreglado. En cambio, Open Daylight todavía es un poquito más selecto. Está un poquito más enfocado también al mundo de las telcos, ¿no? También, bueno, hablando del mundo de las telcos, estamos hablando de que uno de los casos más grandes, creo que les había comentado, de éxito de OpenStack, es el mundo de las telcos. En definitiva, tenemos compañías como AT&T que se movieron a lo que es OpenStack por el mundo de NFV, y eso significa que lo que es networking a través de OpenStack tiene que tener un poquito más de configuraciones avanzadas. ¿Sí? Eso significa que, por ejemplo, el throughput en lo que es las máquinas virtuales eh, está un tanto limitado cuando tú instalas por defecto una, tu driver de red físico y tus interfaces de red virtuales. ¿Por qué? Porque el kernel te limita, ¿no? Entonces hay varias formas de poder trabajar con eso. Está SRIOV, hay otra, también SRIOV al final del día es una forma de que el kernel de Linux no, tú pases sobre el Bypass. kernel de Linux, es decir, Ujú. sí, hablas directamente con el hardware y de esa manera no tienes problemas de throughput. Nosotros lo hemos estresado lo que es la parte de networking de Neutron. Te diré que sí hemos llegado, por ejemplo, a números bastante altos de throughput sin optimizar. Inclusive lo que hemos hecho es acabarnos, por ejemplo, todo el ancho de banda público y ya las máquinas son inaccesibles. Pero si, por ejemplo, tú requieres de alto performance de red a nivel privado, sí le tienes que colocar
lo que es la parte de SRIOB ese tipo de funcionalidades, ¿no? Porque si no, no vas a tener unas máquinas con desempeño bastante bajo y vas a quedar desilusionado, vas a pensar que finalmente el problema es Neutron o es OpenStack y no, el problema es la forma en que KVM y lo que es la virtualización y el hipervisor maneja las interfaces de red. Por el fin del día ellos dependen del kernel y el kernel es el que eh, hace esta limitación. Y también yo te digo que va a haber, y ya al fin pude unmute a Jorge, que no lo había podido unmute, gracias por salirte y volver a entrar. Lo último que te iba a decir es, Gracias. sí depende, yo imagino que como todo depende del hardware también que uno tiene disponible, porque una tarjeta Intel contra una tarjeta más barata que tiene diferentes tamaños de buffer, o también si uno consigue un switch de un fabricante, que es un switch que tiene bastantes buffers y bastante CPU, bastante memoria, pues va a ser gran diferencia al fin y al cabo. Uno tiene mucha opción, ¿verdad? Con OpenStack, pero también Sí. si uno quiere una red de muy buen performance, no compre los switches más baratos. Sí, por supuesto. Y te diré, o sea, nosotros cuando en el 2012 lanzamos primer cloud público, lo hicimos con switches bastante económicos y funcionaban bien. El problema fue cuando vendimos mucho, ya no funcionaba tan bien. Entonces tuvimos que cambiarlos por mejores marcas, ¿no? Y te diré, no es necesariamente Cisco, sino que hay vendors que funcionan bastante bien, que no son tan conocidos, pero que tienen ya, digamos, ciertos casos de uso comprobados que funcionan bien con OpenStack. Ah, genial. Eh, muy buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una consulta. Dentro del proyecto Open vSwitch, el año anterior se creó el Open Virtual Network. No sé si puedes comentarnos algo acerca de esto. Dentro de lo que es el proyecto de Open vSwitch, Ajá, ok, mira, al final del día, como nosotros utilizamos lo que es Open vSwitch dentro de Neutron, eh, es el OVN al final del día lo que hace, y eso esto digamos lo creó la parte de Nisira, ¿no? Lo que hace es que te da el Layer 2 y el Layer 3 de una forma integrada, es decir, ahí al final del día ya, si nosotros vemos este componente de L3 que está en celeste a la derecha, ese componente en vez de ser servido a nivel virtual eh, por por IP tables, ¿sí? IP tables virtuales, con OVN te lo sirve el mismo OpenVSwitch. Entonces al final del día lo que haces es convertir ese OpenVSwitch o ese switch virtual en un switch de capa 2 y de capa 3, ¿sí? ya. O sea, eso ser igual a un switch distribuido de NSX, ponte en eficiencia, en performance, se estaría buscando más bien eso y que esté Sí, integrado al Open vSwitch. sí, se apunta, exacto. Ahora, hay todavía mucho de diferencia. O sea, a esto le faltan un par de años por lo menos como para acercarse a algo como NSX. Y yo también he entendido que lo de OVN es como aprovechar todo este software que se ha hecho para Open vSwitch, usar ese hardware que no es el más caro y poder manejar tu red de esa manera sin necesariamente estar usando OpenStack o VMware, sino que podrías hasta usar servidores físicos. Sí, y al final del día todavía no hay una integración tan grande con OpenStack, pero sí los equipos de desarrollo de OpenStack van a empezar a lo que es el componente de LTS, ya empezar a usarlo a través de OVN, ¿sí? Entonces, muy buena pregunta porque nos indica hacia dónde va el tema, hacia dónde va, cómo va creciendo el uso de OpenVSwitch. Ya. Sí, ¿por qué te cuento esto? Porque
Cuando tú manejas un L2 Bridge en NSX para conectarte al mundo físico, Ujú. mucha gente todavía no le entra de lleno porque no entiende se va a extender el tema de seguridad virtual hacia el mundo físico y obviamente aquí en el tema de cloud iría algo idéntico, ¿no? Sí, exacto, porque entonces eso quiere decir que al utilizar eso, probablemente haya un Firewall as a Service que tenga que hablar, un driver de Firewall as a Service que tenga que hablar con Open vSwitch ahora, con L3, y no con el IP Tables virtual en un namespace como es actualmente. Entonces, si vas a implementar OVN, probablemente vas a tener que aguantarte a que exista un Firewall as a Service que hable OVN. Y eso significa que probablemente lo que pase es que van a sacar el driver de OVN y después van a sacar el Firewall as a Service. Y entonces una implementación así va a tener muchos problemas de seguridad en un principio. Así acostumbran a salir las cosas, te lo van a indicar y todo, pero ya va a ser tu implementación como, digamos, un early adopter, el probar eso. Ahora, en producción jamás deberías sacar eso, ¿no? Todavía. Ya. Otra consultilla, ya que, discúlpame que, No hay problema. que pregunte tanto. Estábamos chequeando que NSX ya tiene el NSX Transformer 1.0, no sé, Stalin nos podría ayudar con eso, pero Perdón, ¿cómo fue la pregunta? el NSX Transformer, el 1.0 que está saliendo ya, el multi-hypervisor, Ajá. entonces vamos a ver que todo el mundo, por el tema de costos, o sea, si tienen un KVM con Open vSwitch integrado, se van a ir por un NSX multi-hypervisor, ¿no? Entonces, mucha gente, eso es en el mundo virtual. Yo conozco a dos service providers en Chile que están haciendo pruebas ahora con Open Daylight para hacer lo mismo de SDN, pero para ya el entorno físico. Entonces, allí, al haber un mecanismo de driver que todavía no está en el roadmap o están trabajando, ¿cuál sería la ruta a seguir, por ejemplo? Si hay dos consultas, ¿no? El mundo virtual y el mundo físico con el tema de Open Daylight y el otro de NSX multipervisor. Pero si tomamos en cuenta que NSX ya tiene tie-ins para OpenStack hoy mismo, eso significa que también es supervisor. Tal vez no optimizado, ¿verdad? Pero sí Ojo, puede. pero sí, Ujú. pero para la versión multipervisor no tiene driver todavía, hasta donde yo tengo entendido. Ah, Probablemente ya lo saquen ahora a final de, bueno, en este semestre, ¿no? Pero no tiene driver todavía. Hay dos drivers. Yo justo antes, haciendo la presentación, estuve revisando cómo estaba el código y veo dos drivers. Uno para la versión eh, la versión SX y el otro para KVM. sí, porque yo lo que había oído de Transformers es que es la versión nueva, que es un complete rewrite, supuestamente, de NSX. Stalin, tú vas a saber más. Dale. Bueno, para decirte la verdad, podremos esperar hasta que llegue VMware, porque no puedo violar el NDA. Ujú. Pero Ya, hay pero algo, ya hay algo que están trabajando. Ah, entonces aquí la pregunta es, ¿a dónde nos acerca esto entre Neutron y el nuevo Transformer? Y obviamente está el tema del cloud, ¿no? perdón, te debo aclarar, yo lo vi mal y sí hay un driver de multihipervisor, sí ya tiene soporte, eso es muy bueno. O, Y a lo que nos acerca al final del día es que OpenStack se consolide como un orquestador de varios hipervisores, inclusive del mundo físico, ¿no? A través del proyecto de Ironic. Entonces, que tú puedas controlar todos tus diferentes clouds, no importa qué hipervisor sea, con el mismo dashboard y la misma set de línea de comandos, a eso es lo que apunta. Algo que sí te puedo comentar es que la versión de multi-hypervisor de NSX va a ser, como te digo, más eficiente, va a ser más expandida en el próximo release. Eso es algo que va a pasar. ya, muchísimas gracias.
Muchas cosas que probablemente sabremos después de VMworld a final de mes. Ojalá. Exacto, todas las revelaciones. No puedo soltar la lengua, me mata después Rey. Y está grabado todo. Más bien, Bueno, tranquilos. ya deberíamos... Más bien, si me permiten, concluimos acá la grabación, nada más hacer la salida para que podamos ahí tener una discusión fuera de cámaras, como dicen. Listo, dale. Listo. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y a los que están viendo la grabación, por supuesto. A Francisco Araya, nuevamente, muchísimas gracias por la excelente presentación. Es buenísimo tener personas como vos que saben tanto del tema y con tanta experiencia. Así que muy agradecidos contigo, Francisco. Gracias. Y me gustaría ya después, en la parte 2, entrar más a detalle, más en las entrañas de esto, y después en la parte 3 empezar a hablar de alta disponibilidad. Claro, buenísimo. Así que próximamente no se pierdan parte 2 y parte 3. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.